Grabando. Me voy a posicionar más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Vaya. ¡Hola! Se está despegando mi luz. Si vieran la forma endógena en que está pegado esto, miren, está pegado un papel para que no me pegue tan fuerte. No tengo difusor. Suscríbete. Ayúdame a monetizar este canal para poder comprarme un difusor de luz no tan endógeno. Y voy a empezar este video agradeciendo a esos 100 suscriptores. Ya llegamos a una pequeña meta de 100 suscriptores. Ahora vamos por los 500. Entonces, eso, suscríbete para poder monetizar y cambiar este difusor medio chafa. Pero salva. Muy bien, vamos a comenzar con este video, que es literal lo que dice el título, que vamos a comparar resultados de cámaras. Ok, acá voy a hacer un paréntesis muy grande porque las personas suelen atacarse mucho cuando comparo resultados, porque ya sean fanáticos de un formato o de otro, entonces se lo toman muy personal. Y acá lo voy a aclarar. Esta es mi opinión personal, ¿ok? Yo estoy comparando fotografías, muy pocas de hecho, y los resultados pueden variar. Obviamente, tú también tienes que componer. La cámara no va a hacer todo, ¿ok? La cámara no hace todo. Entonces tú tienes que componer, ajustar los parámetros y dependiendo eso va a arrojar un resultado u otro, ¿ok? Aclarando eso, por favor no me ataques porque es una opinión muy personal. Cuando veas la cámara tú dime, me gusta esta. Y cuando veas los resultados dime, oye, me gustaron más los resultados de esta, o corroboré mi información, ¿ok? Sin hacer trampa, no veas los resultados, por favor. No hagas trampa y escoge una cámara favorita. Vamos a comenzar con una antigua, ¿ok? Que es mi cámara análoga, que es una KS Super 2. Ya en el canal le tengo un video, entonces te voy a dejar en la descripción, en el primer comentario y en una tarjeta, los videos a los que voy a estar haciendo llamado en este video, valga la redundancia. Pero esta es mi cámara análoga, es una KS Super 2, ya le dediqué un video y también tengo un video, si no sabes manejar cámara análoga, donde explico las funciones básicas o los conocimientos básicos que debes saber para manejar una cámara análoga. Entonces, si no sabes, pásate por allí y vas a aprender un montón, ¿ok? Esta es una de las cámaras que vamos a comparar. Y otra de las cámaras que vamos a comparar es la cámara Polaroid Snap. Esta es una cámara para mí híbrida porque toma fotos digitales y análogas. A esta cámara también le dedico un video que te voy a estar dejando en la descripción, en el comentario y en la tarjeta para que le eches un vistazo, ¿ok? Y a esta cámara tomé fotos y le hice una pequeña review en cuanto a las características que me gustaron y las que no de esta pequeña camarita. Avanzamos más en el tiempo y ahora vamos a usar una cámara más actual. Es una Canon 90D. A esa cámara en particular no le he hecho un video porque no sé por dónde comenzar, ¿ok? Pero vamos a utilizar mi cámara principal. Y por último, vamos a comparar con la cámara del teléfono. Esto va a ser polémico porque obviamente la calidad de los teléfonos varía de gama en gama, de teléfono en teléfono, de dispositivo en dispositivo. Voy a estar utilizando mi teléfono, el de siempre. Incluso yo grabo mis videos. Los videos que yo grabo en la calle los grabo con mi teléfono. Entonces considero que la calidad es decente, ¿ok? Vamos a estar comparando esas 4 camaritas. Ya, vamos a comenzar con la comparación. Entonces, no te me ataques si digo algo que no te gusta. Ya sabes que esto es una opinión muy personal. Y eso, vamos a ver las fotos. ¿Ok? Hay que aclarar que el edificio estaba muy lejos. Donde se nota un poco más la distancia de lo lejos que estaba es en la Polaroid y en la cámara análoga. Pero igual la cámara análoga tiene un lente 50 y la Polaroid tiene un gran angular. Entonces igual la distancia no están como muy correctas. En cuanto a la Polaroid, yo sé que no salió muy bien centrado, pero es que es muy difícil poder componer sin saber lo que estás viendo. La cámara Polaroid, al ser una mixta, no tiene pantalla ni nada. Entonces, como el visor y el lente están en lugares distintos, es difícil como encuadrar. Entonces un poquito más a la suerte. Entonces no quiere decir que la cámara sea mala, ok, porque ya he tomado fotos con la Polaroid y toma muy buenos resultados. Pero en este caso es dependiendo de tus gustos. Yo me voy más que todo por la análoga porque tiene esa vibra nostálgica. Pero la Canon y el teléfono igual hicieron un muy buen resultado.
Huawei, pero la dejo muy mal parada. En esta oportunidad yo me inclino más por la digital, la cámara Canon, porque se ven los colores como más vívidos y se ve todo como más armónico. O sea, desde mi gusto personal. La del teléfono también me gusta mucho como se ve. Logra muy bien esa vibra como nostálgica, otoñal, primaveral. Entonces, en esta oportunidad me inclino por la digital, por la Canon. ¿Por qué? Me gustan más los colores. En este punto voy a comparar solo dos de las cámaras porque olvidé tomar fotos con el resto. Voy a estar comparando la Canon y la cámara análoga. Les voy a dejar las fotos a continuación. Muy bien, acá sí te dejo la decisión a ti. Dime en un comentario cuál te gustó más, por cuál te inclinas más, por las Canon o por las fotos análogas. Me inclino dependiendo la toma. En algunas me gusta la Canon, en otras me gusta la análoga. Entonces, aquí te dejo decidir a ti. ¿Ok? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció justa la comparación? O si no te pareció justa, también puedes dejarme un comentario con sugerencias de cómo te gustaría que probara estos distintos formatos. También, obviamente, si ustedes me siguen en el canal, ya saben que yo tengo una cámara de juguete, ¿ok? Entonces, puedo incluir en la ecuación la cámara de juguete si es algo que a ustedes les interesa. Nos vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Donde voy a estar utilizando una cámara nueva. Es una cámara que me prestaron, entonces estoy como muy entusiasmado de poder utilizarla. Y eso, agradecido porque ya somos 100 personas en este canal. Quiero llegar a los 500, entonces sígueme por favor, suscríbete. Suscríbete que es gratis y nos vemos la próxima semana. Ya saben dónde encontrarme. Chao.